Celebramos en la Iglesia de España, en muchos países de Latinoamérica, el jueves después de Pentecostés, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una fiesta preciosísima que en gran medida se la debemos al padre fundador de las Oblatas de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Monseñor García La Higuera, y la congregación que él fundó con la Madre María del Carmen, las Oblatas de Cristo Sacerdote, cuya vida entregada por Eis et pro Ecclesia está dedicada a la santificación de los seminaristas y de los sacerdotes. Esta fiesta ha sido instituida en la Iglesia por el Papa Pablo VI desde 1973 en las iglesias de habla hispana. Por eso me gustaría dedicar esta homilía sobre todo en honor a Cristo sacerdote y a los sacerdotes que hemos recibido la maravilla inmerecida, la gracia extraordinaria del sacramento del orden que recibimos para nuestra propia santificación y que recibimos para la santificación de todo el pueblo de Dios. Es un sacramento de servicio, como lo es el sacramento del matrimonio. Tomo estas palabras a continuación de la homilía que el Papa Juan Pablo II pronunció el 8 de noviembre de 1982, el día de mi ordenación. Primero porque me trae unos recuerdos maravillosos que me llenan los ojos de lágrimas solo de recordarlo, pero también porque me parece que sintetizan maravillosamente la gracia del sacerdocio ministerial. Por eso, contemplando a Jesucristo, que es el único sacerdote, de hecho Jesucristo nunca se llama a sí mismo sacerdote en su vida pública para no ser confundido con los sacerdotes de aquel tiempo, sino que utiliza títulos que vienen a indicar lo mismo pero sin usar la palabra, como sería el de pastor, etc. Pero sí, en cambio, en el Nuevo Testamento hay toda una carta, que es la carta a los Hebreos, dedicada a Cristo sacerdote, que ha abolido el sacerdocio levítico, el sacerdocio del Antiguo Testamento, y él se convierte en el único sacerdote del que participan todos aquellos que reciben el sacramento del orden. El Papa Juan Pablo II hace esta pregunta: ¿en qué consiste la gracia del sacerdocio que hoy van a recibir estos ordenandos? Lo sabéis bien vosotros, queridos diáconos, que os habéis preparado con esmero para este momento sacramental. Lo conocéis vosotros, queridos sacerdotes, que lleváis el peso gozoso y la carga ligera del sacerdocio. También lo sabéis vosotros, cristianos, que acompañáis a vuestros sacerdotes, y con ellos vivís el gozo de vuestro sacerdocio común, distinto pero no separado del sacramento ministerial, del sacerdocio ministerial. El sacramento del orden está profundamente radicado en el misterio de la llamada que Dios hace al hombre. En el elegido se realiza el misterio de la vocación divina. Nos lo revela la primera lectura del profeta Jeremías. Dios manifiesta su voluntad. Antes que te formara en el vientre te conocí. Antes de que tú salieses del seno materno te consagré y te designé para profeta de los gentiles. La llamada del hombre está primero en Dios, en su mente y en la elección que Dios mismo realiza y que el hombre tiene que leer dentro de su corazón. Al percibir con claridad esta vocación que viene de Dios, el hombre experimenta la sensación de su propia insuficiencia. Se trata de defenderse ante la responsabilidad de la llamada. Dice como el profeta: «Ah, Señor Yahvé, he aquí que no sé hablar, pues soy un niño». Así la llamada se convierte en el fruto de un diálogo interior con Dios y a veces como en el resultado de una contienda con Él. Ante las reservas y las dificultades que con razón el hombre opone, Dios indica el poder de su gracia, y con el poder de esta gracia consigue el hombre realizar su llamada. Irás a donde yo te envíe, y dirás lo que yo te mande. No tengas temor ante ellos, que yo estaré contigo para salvarte. He aquí que yo pongo en tu boca mis palabras. Es necesario, mis queridos hermanos y amados hijos, meditar con el corazón este diálogo entre Dios y el hombre,
para encontrar constantemente el entramado de vuestra vocación. Este diálogo ya se ha realizado en vosotros, que vais a recibir la ordenación sacerdotal, y tendrá que continuar ininterrumpido durante toda vuestra existencia a través de la oración, sello distintivo de vuestra piedad sacerdotal. Mirad, queridos hermanos, nunca contemplaremos suficientemente el misterio que supone que un hombre tomado de entre los hombres haya sido escogido para actuar in persona Christi, para que Cristo mismo se haga presente en la vida de los hombres nuestros hermanos. Que Cristo actúe, hable, piense, ame, camine. Que Cristo hable, que Cristo ame, que Cristo sufra, y que Cristo realice y celebre los sacramentos por los que se comunica la gracia de salvación y se abren las puertas de la vida eterna a toda la humanidad. Ellos, en nombre de Jesucristo, desposados por el celibato sacerdotal a Cristo Esposo y haciendo presente a Cristo Esposo a la Iglesia, ellos, sobre todo y ante todo, celebran la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía, Cristo pan de vida. Solo ellos pueden decir, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero no es ni el cuerpo ni la sangre del individuo, sino es Cristo mismo el que está hablando en ese momento. Habla Jesús, no habla este o aquel sacerdote. Él solo presta su voz, pero el que realiza el milagro de la transubstanciación, convirtiendo el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, es el mismo Jesucristo, que enviado por el Padre y por la invocación del Espíritu Santo, es capaz de hacer esto en memoria mía, como Jesús les indicó a sus apóstoles en la última cena. El mismo Cristo que otorgó a los apóstoles, soplando sobre ellos el Espíritu Santo, el poder de perdonar los pecados, hoy Cristo continúa perdonándote, a ti y a mí, porque yo también soy pecador y soy cristiano y necesito recibir la gracia de la reconciliación. Nos continúa perdonando los pecados, porque cuando un sacerdote extiende las manos y dice, yo te absolvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese yo no es el del individuo, es el yo de Jesucristo. Y así lo mismo con los demás sacramentos. Yo te bautizo, yo te perdono, esto es mi cuerpo. Mirad, os pido que os detengáis un momento. A mí me duele sobre todo mucho en España el exceso de confianza con los sacerdotes, el tuteo a los sacerdotes. Supone tanta falta de fe, no es cercanía, es falta de respeto, es confundir un pedazo de pan con el cuerpo de Cristo. No es un hombre como los demás, es un hombre diferente a los demás, ontológicamente, para ser precisos, diferente a los demás. Es Jesucristo el que ha tomado posesión de este hombre. Y es Jesucristo el que actúa en él. Y lo que tú le haces a un sacerdote, como tú trates a un sacerdote, así es como tratas a Jesucristo. Porque Él es, en el sacramento del orden, la especie sacramental por la que Jesucristo actúa en el mundo. Yo os animo, queridos hermanos, a que nos paremos a pensar si somos conscientes de lo que es un sacerdote, si tenemos el respeto, la admiración que ese hombre en el que está presente Jesucristo. ¿Cómo deberíamos de tratar a un sacerdote? Pues como tratamos a la Eucaristía, con la misma admiración, con el mismo respeto, con la misma reverencia. Él es nada, un pecador como tú y como yo, pero ha sido consagrado. ¿Qué es la Eucaristía? Es como quien dice, pero si la Eucaristía es un pedazo de pan, si el cura es un hombre como los demás, decir que un cura es un hombre como los demás es como decir que la Eucaristía es un pedazo de pan. Claro, para el que no tiene fe, la Eucaristía es un pedazo de pan. Y para el que no tiene fe,
El sacerdote es un hombre como los demás. Yo os animo a que os paréis a pensar si sois conscientes de lo que es un sacerdote. Y yo animo a los sacerdotes a que se pregunten si todavía recuerdan lo que significa ser sacerdote. Yo me acuerdo una vez de una homilía, cuando yo era seminarista, que predicó uno de mis más eminentes profesores del seminario de Toledo, don Teodoro Jiménez Urresti, y allí solamente estábamos sacerdotes concelebrando y seminaristas presente. Era uno de estos programas de verano que teníamos, y todavía recuerdo sus palabras. Era un hombre muy grande que hablaba con una voz muy, muy profunda, que imponía mucho, y nos decía a los seminaristas: el día que cojáis como sacerdotes este pedazo de pan y no os tiemblen las manos, temblad y preocuparos, porque se acerca el día de vuestra secularización. El día que tú puedas coger un pedazo de pan, el día que tú puedas coger un pedazo de pan y que no te tiemblen las manos, pobre de ti como sacerdote. Benditos nosotros, si somos capaces de reconocer que por donde pasa un sacerdote, pasa Jesucristo. Rezad por vuestros sacerdotes, amad a vuestros sacerdotes, dad las gracias a vuestros sacerdotes. Dadles las gracias por haber dicho que sí. Hoy es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y es un día precioso para simplemente decirle por escrito, de palabra, un mensajito, de alguna manera, dile a un sacerdote que conozcas: gracias por ser sacerdote, gracias por haber dicho que sí. No te canses de decir siempre que sí, porque te necesitamos tanto como necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Que la Santísima Virgen María, Madre de todos los sacerdotes, nos acoja en su regazo virginal y nos lleve siempre en el entrecruzar de sus brazos junto a su Inmaculado Corazón.